El sonido de la compactación es un ruido mecánico, monótono, algo que se espera de un subsuelo donde la suciedad de la ciudad es triturada hasta desaparecer. Pero en la mañana del 5 de diciembre de 2010, en un sofisticado complejo de apartamentos en Melbourne, Australia, ese ruido adquirió una resonancia diferente, macabra. No era basura, eran restos. El conserje, alertado por el sistema de alarma que indicaba un bloqueo inusual, inspeccionó el compactador de residuos del edificio Valencia. Lo que encontró no era madera ni cartón, era algo orgánico, doblado, roto y casi irreconocible. La materia era Phoebe Hansjuk, una joven de 24 años, con una vida en la frontera entre la promesa y la confusión, que había desaparecido 18 horas antes y cuyo cuerpo había recorrido 12 pisos a través de un conducto de basura para ser finalmente aplastado en el compactador. Este es el punto de partida de una de las investigaciones más perturbadoras y frustrantes de la historia australiana. Un caso que la policía insistió en cerrar como accidente o suicidio, pero que grita desde el frío subsuelo la palabra asesinato. La versión oficial es simple, incluso simplista. Phoebe habría entrado en el apartamento de su prometido, Anton, en el piso 12, bebido hasta la inconsciencia, subido a una silla, abierto la puerta de acceso al conducto de basura, una abertura pequeña, mal diseñada para un brazo, jamás para un cuerpo, y se habría lanzado. Y lo habría hecho sola, en la oscuridad, cerrando la puerta del apartamento con llave y arrojando esa misma llave de vuelta por la abertura, por donde estaba a punto de caer a la muerte. La escena es una imposibilidad geométrica, un acto de contorsionismo autodestructivo que desafía la física y la lógica de un ser humano en pánico. Para la policía, sin embargo, fue el final. Para la familia Hansjuk fue el comienzo de una pesadilla legal y una batalla de una década para probar que la verdad había sido desechada junto con el cuerpo de su hija. Lo que convierte el caso Hansjuk en un estudio de casos sobre negligencia y, quizás, encubrimiento, es el abismo entre lo que se encontró y lo que se aceptó. El conducto de basura en Valencia es estrecho. La puerta, de abertura rectangular, mide aproximadamente 30 centímetros por 40 centímetros. Para que Phoebe, que medía 1,73 y no era particularmente delgada, pasara por esa abertura, habría tenido que posicionarse de cabeza, doblar el tronco y los hombros y empujar el cuerpo hacia adentro, superando el umbral inferior del acceso. Esto no es un tobogán, es una barricada. Además, la puerta del conducto es pesada, equipada con un mecanismo de resorte diseñado para que se cierre inmediatamente después de su uso. Para que alguien entrara, necesitaría una mano para mantener la puerta abierta y el resto del cuerpo para forzarse a través de la abertura. No obstante, el cuerpo de Phoebe fue encontrado con lesiones que desafían la narrativa de la caída libre. Sus tobillos y pies, las partes que deberían ser las primeras en lesionarse por el impacto con las diversas barreras del conducto, estaban relativamente intactos. El trauma principal se concentraba en el cuello, cabeza y hombros, indicando que pudo haber sido forzada a entrar de cabeza o que ya estaba incapacitada. La evidencia de sangre, mínima para una muerte tan violenta, estaba concentrada de forma peculiar dentro del apartamento, pero no alrededor de la abertura de la basura, sugiriendo que la sangre que estaba allí pudo haber sido limpiada y el resto que se adhirió al cuerpo fue resultado de la caída y el impacto final en el compactador. Hay una serie de capas de negación en la investigación que deben ser removidas. La primera capa es la del tiempo. Phoebe fue vista por última vez el 2 de diciembre. Su muerte se presumió el 3 de diciembre. Su cuerpo fue encontrado en la mañana del 5 de diciembre.
Ese lapso de 48 horas fue crucial y permitió que la escena fuera contaminada o alterada antes de la llegada de los investigadores forenses que tardaron en tratar el lugar como una potencial escena del crimen. Si le incomoda la forma en que la justicia se doblega para cerrar casos convenientes, sepa que al suscribirse a Casos Reales No Explicados, usted apoya la investigación de historias reales que el mundo intenta olvidar o simplificar. Nuestro trabajo es buscar la complejidad donde el sistema impone el silencio. La insistencia de la policía en clasificar la muerte como no criminal ahorró el trabajo de una investigación forense detallada y permitió que el foco se desviara de Anton, el prometido, cuya ausencia y extraño comportamiento poco después de la desaparición de Phoebe levantaron las primeras y más fuertes banderas rojas. Anton Freeman, el prometido, es una figura central y sombría en este tapiz. Era 16 años mayor que Phoebe, hijo de una figura prominente en la alta sociedad de Melbourne, con conexiones en círculos de influencia. La relación de ellos era volátil, marcada por diferencias de clase social, posesividad por parte de Anton y el uso excesivo de alcohol y medicamentos por Phoebe, que luchaba contra la depresión y el abuso de sustancias. Anton no estaba en el apartamento cuando Phoebe murió. Alegó estar en casa de su madre a una hora de distancia. Su coartada, aunque confirmada, no explica los eventos en el apartamento. Anton fue la persona que encontró el apartamento cerrado por dentro. Tuvo que forzar la puerta para entrar, lo que la policía inicialmente usó para sustentar la teoría de que Phoebe se encerró antes de arrojarse. Sin embargo, la llave que supuestamente habría sido arrojada de vuelta al apartamento por el conducto nunca fue encontrada. El apartamento de Anton estaba a nombre de su padre, lo que, para muchos observadores del caso, creó una barrera invisible de protección legal y social que la policía parecía reacia a traspasar. La manera en que la investigación inicial fue conducida fue, cuanto menos, negligente. Los detectives aceptaron la versión más fácil. Mujer joven, deprimida, bajo los efectos del alcohol, comete un acto desesperado. Esta conclusión ignoró el hecho de que Phoebe acababa de pasar por un buen momento, celebrando un cumpleaños y haciendo planes de mudanza, indicando que, aunque su vida era turbulenta, la decisión de cometer suicidio de forma tan horrible y físicamente demandante no parecía compatible con su estado mental en ese momento, ni con el miedo extremo a los espacios confinados que ella poseía. La complejidad del caso exigía un examen forense de ingeniería, una prueba para determinar si era físicamente posible para Phoebe pasar por la abertura. Tal prueba nunca se realizó. La investigación inicial se cerró con una conclusión de causa indeterminada, pero la presión de la familia forzó una revisión y una investigación forense oficial que, se esperaba, revelaría la verdad. La investigación, liderada por la forense Jennifer Coate, se convirtió en el escenario donde se revelaron las discrepancias más evidentes y la familia finalmente tuvo la oportunidad de confrontar la pereza institucional. Durante la investigación forense, el foco principal recayó sobre la probabilidad de la caída. Los especialistas forenses, cuando finalmente fueron llamados a testificar, confirmaron las dudas de la familia. El doctor Matthew Lynch, un patólogo forense, detalló las lesiones. Él notó que la gran mayoría de las heridas de Phoebe eran incompatibles con la idea de que ella se había arrastrado sola dentro del conducto. El doctor Lynch sugirió que las lesiones eran más consistentes con la joven ya estando inconsciente o incapacitada antes de ser introducida en la abertura. Si hubiera estado consciente, el dolor y el miedo al espacio confinado
habrían generado marcas de lucha alrededor de la abertura de la basura en el piso 12, lo que estaba ausente. La escena parecía haber sido meticulosamente limpiada. Además, la presencia de una pequeña cantidad de sangre en el apartamento, en lugares que parecían ser residuos de una limpieza apresurada, apoyaba la teoría de que Phoebe había sido atacada o herida antes de la introducción en el conducto. El escenario más plausible para la familia Handjuk era el de un crimen encubierto. Phoebe había muerto en el apartamento, quizás en una pelea o debido a una sobredosis inducida, y su cuerpo fue desechado en el conducto para simular un acto desesperado. El compactador de basura, con su capacidad de triturar y destruir evidencias, era la herramienta perfecta para borrar el rastro. Anton fue llamado a testificar y su testimonio estuvo marcado por la inconsistencia y una aparente falta de empatía. Él admitió haber tenido discusiones con Phoebe y confirmó que la relación estaba tensa. Sin embargo, su versión de los eventos permaneció inquebrantable, enfocándose en la volatilidad de Phoebe. Pero la evidencia física continuó contradiciéndole. Por ejemplo, la forma en que el cuerpo de Phoebe estaba posicionado dentro del compactador era crucial. Estaba doblada sobre sí misma, en una posición que parecía haber sido moldeada por la entrada, no por el impacto. Si ella hubiera caído 12 pisos, el impacto con el compactador habría generado un patrón de trauma mucho más disperso y violento que el encontrado antes de que la máquina fuera activada y aplastara sus restos. Lo que la investigación reveló, por encima de todo, fue la obstinada negativa de las autoridades a seguir las pistas que apuntaban a un tercero involucrado. El hecho de que Phoebe estuviera descalza, algo inusual en ella, y la ausencia de su bolso y teléfono, que nunca fueron encontrados, fueron ignorados. La idea de que alguien, tal vez temiendo la repercusión de una muerte accidental o intencional en el apartamento, transformara la muerte de Phoebe en un acto de descarte macabro, era la única explicación que realmente encajaba en la geometría del conducto y en las lesiones de la víctima. Pero la Forense Code enfrentaba una presión institucional gigantesca para evitar una conclusión de homicidio sin una confesión o evidencia directa y irrefutable de un agresor. La conclusión de la investigación forense, en 2015, fue la gota que colmó el vaso del cinismo para la familia Handjuk. La Forense Code reconoció la dificultad física de Phoebe para encajar en la abertura. Admitió que el trauma encontrado era inusual. Sin embargo, a pesar de todos los agujeros lógicos y evidencias contrarias, Code profirió un veredicto ambiguo, pero destructivo para la familia. La muerte de Phoebe Handjuk fue un suicidio accidental bajo la influencia de alcohol y medicamentos. Una formulación que esencialmente absolvía cualquier implicación de terceros y sustentaba la narrativa de que Phoebe actuó sola, de forma bizarra e intencional. La decisión ignoró la evidencia de que la víctima tenía un miedo patológico a los espacios confinados y el hecho de que un individuo en pánico no es capaz de realizar el acto de contorsionismo necesario para introducirse en el conducto. El veredicto de Coate fue duramente criticado por la prensa y por los abogados de la familia, que argumentaron que la forense había cedido a la conveniencia de cerrar el caso en lugar de buscar la justicia. La escena, como fue descrita, era de un teatro mal escenificado para disfrazar un descarte. La silla usada para alcanzar la abertura de la basura estaba convenientemente posicionada. El apartamento estaba cerrado con llave, pero la llave había desaparecido. Phoebe estaba descalza, sin ropa interior, un detalle que la policía ignoró, y su cuerpo llevaba evidencias de que el acto de inserción en el conducto fue forzado. La familia Handjuk nunca aceptó la conclusión, y el caso permanece
10 años después, una herida abierta en la conciencia pública australiana, un símbolo de cómo el poder y la influencia social pueden desviar el curso de la ley, transformando un posible asesinato en un bizarro y triste accidente. Fueron silenciados por el sistema que escogió la conveniencia sobre la verdad, desechando la vida de Phoebe Handsjuk en la basura de la burocracia. Este caso prueba que el horror no está solo en el acto de matar, sino en la impunidad calculada que lo sigue. El misterio de Phoebe Handsjuk continúa siendo una fría lección sobre los casos que la justicia prefiere no explicar. Active la campana de notificaciones para no perderse las próximas investigaciones de casos reales no explicados. Y en los comentarios, sugiera casos reales específicos que le gustaría que documentáramos aquí. Su sugerencia es nuestra próxima misión.